A las palabras que nos hacen falta el día de hoy, estas 4 palabras, bueno, también se aplican a las que vimos el día de ayer. Nuestro Señor Jesucristo hablaba el idioma arameo, ese era su idioma materno, el arameo, pero también entendía el hebreo, que son parecidos, pero no son iguales. Y digo que lo entendía y lo hablaba, porque cuando él entró a la sinagoga, leyó el libro del profeta Isaías, que estaba en hebreo. Entonces, hablaba arameo, que era su idioma materno, porque en toda Galilea era el idioma que se hablaba, era el idioma común de todos los galileos de esa zona. Entonces, entendía y hablaba también el hebreo, que era el lenguaje teológico, el lenguaje en el que se escribía la Biblia en aquel entonces, o los escritos que había de la Biblia en aquel entonces. El Señor Jesucristo hablaba también el hebreo y lo entendía. Y también, muy seguramente, esto no estamos 100% seguros, pero creemos que así fue, que también hablaba el griego, porque el griego era el idioma que se hablaba en aquella época en la parte oriental del Imperio Romano. El idioma griego, el griego koiné, el griego común y corriente. Pero nosotros debemos, y ahorita vamos a ver en esta palabra, ahí déjenme prenderle aquí, en esta palabra vamos a ver que no, ahí está, que sí funciona, ahí está ya. Vamos a ver en esta palabra, dice aquí, miren, vamos a leerla. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Fíjense, ahí nada más tantito, les estoy hablando. Cuando una persona habla varios idiomas, o por lo menos 2 idiomas, por ejemplo, una persona que nació en México y se fue a vivir a los Estados Unidos y tuvo que aprender el idioma inglés por necesidad. Esa persona, cuando piensa, no piensa en inglés, porque su idioma materno, ¿cuál fue? Entonces piensa en español, y sí hay una gran diferencia. Entonces aquí, fíjense que Mateo, a pesar de que estaba escribiendo este evangelio en griego, porque era el idioma que se hablaba, el idioma común para entenderse, el griego koiné, y se escribieron los evangelios en griego, esta partecita la deja en arameo, que era el idioma del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo en sus últimos instantes, cuando estaba muriendo en la cruz, ¿cómo pensaba él? ¿En qué idioma pensaba? En su idioma materno, que era el arameo. Y entonces pronuncia estas palabras que son Elí, Elí, que por cierto, ahí se nos menciona en la escritura que los que estaban allá abajo dicen: miren, este está llamando a Elías. Pero no es que estuviera llamando a Elías, sino que estaba diciendo Elí. Ahora, vamos a ver qué significa, porque también Marcos, el evangelista Marcos, dice, en lugar de poner Elí, Elí, dice el Eloi, Eloi. Y es muy fácil eso, hermanos, porque el prefijo él, siempre que ustedes vean este prefijo él, es Dios, es el nombre de Dios, él. Y es una preposición, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, se me fue. Imperativo, ¿cómo se llaman? Yo, tú, él, ¿cómo se llaman estos? Es un pronombre posesivo, gracias, es un pronombre posesivo. Y entonces está diciendo mi Dios, y lo pronuncia dos veces, mi Dios, mi Dios. Pero lo estaba haciendo desde lo profundo de su corazón. Lo estaba haciendo en su idioma natal, en su idioma materno. Entonces vamos a ver esta palabra, hermanos, que ya la leímos, y vamos a darnos cuenta de algo bien interesante, porque era un momento bien especial, un momento bien triste, un momento bien lamentable, ¿no? Que quizá nosotros no podemos ver, pero miren aquí lo que dice Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, aquí, hermanos, yo quiero que veamos algo, y que eso no está aquí, les voy a pedir que abran sus Biblias en Marcos 15:25. Es el único pasaje que ustedes van a buscar. Marcos 15:25. Y vamos a ver ahí algo bien importante que tiene que ver con el tiempo que pasó el Señor Jesucristo en la cruz. Marcos 15:25, ¿cómo dice, hermanos? ¿Ya lo tienen? A ver, ayúdenme a leer, porque yo no lo tengo aquí, yo voy a confiar en ustedes. ¿A qué hora lo crucificaron? A la hora tercera, eso equivale a las 9 de la mañana. Entonces a las 9 de la mañana lo crucificaron. ¿Cuántas horas estuvo el Señor Jesucristo en la cruz? Ahí nos dice
que hasta la hora novena. Y como contaban de 3 en 3 las horas eran por vigilia, los judíos así contaban, quiere decir que el Señor Jesucristo, ¿cuántas horas pasó en la cruz? 6 horas. Pero no fue desde la hora novena que hubo tinieblas, sino fue desde la hora sexta, que eran las 12. Por eso muchos cultos se realizan a las 12, y algunos tienen cultos que duran desde las 12 hasta las 3 de la tarde, y algunos tienen cultos que son a las 3 de la tarde, porque fueron, digamos, los horarios así muy, muy específicos, ¿no? O sea, el Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde. Entonces, aquí vamos a ver que dice, hubo tinieblas, ¿desde qué hora a qué hora? Desde las 12 hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Y yo no sé, yo creo que porque ha cambiado mucho el tiempo por todo lo que le hemos hecho a la creación, pero yo me acuerdo de hace algunos años que siempre en este culto de crucifixión a las 12 siempre estaba nublado y llovía. No sé cuántos se acuerdan de eso. Y entonces el Señor pasó esas 6 horas y en 3 de ellas dice que hubo ¿qué? Tinieblas. Ahora uno puede decir, eso fue un eclipse, ¿no? Un eclipse no dura 3 horas. Además, hermanos, para que hubiera un eclipse solar, los científicos han comprobado que era la época de la Pascua, más o menos en la misma época que estamos nosotros celebrando, y había luna llena. Y para que se pudiera dar un eclipse solar, tenía que haber luna nueva. Entonces esto no fue un eclipse. Esto fue algo sobrenatural, esto fue algo milagroso que Dios mandó para que nosotros nos diésemos cuenta de lo que estaba pasando en la humanidad, de la oscuridad que había en el mundo y a lo que Jesús se tenía que enfrentar. El Señor Jesucristo, en uno de los 7 yo soy, dijo, yo soy la luz del mundo. Y aquí, aunque Él era la luz, por haber cargado el pecado de todos nosotros, había oscuridad. Durante 3 horas hubo oscuridad. Y ahí dice un dato muy importante, porque dice que hubo tinieblas, ¿en qué? En toda la tierra. Y no sabemos, hermanos, si fue real, o sea, bueno, no sé, ¿verdad? Porque no hay registros de que fuera en todo el mundo, pero sí por lo menos en todo el mundo conocido en el Oriente. Y hay historiadores que marcan esas tinieblas que hubo. Pues es algo muy importante de poderlo notar nosotros. Ahora vamos a ver, hermanos, que Martín Lutero, ese gran teólogo reformado que hemos ya predicado y conocemos de él se metía, ayunaba y estudiaba la palabra y oraba. Y especialmente esta primera palabra que estamos viendo hoy, que es la 4ª palabra, y para él era la más difícil y no la entendía. Y salía de ese momento de ayuno, de oración, y decía, no entiendo, Dios abandonando a Dios, no entiendo, Dios siendo dejado por Dios. Y es algo que a veces, hermanos, es muy difícil de entender para nosotros, pero vamos a tratar de entenderlo el día de hoy. Muchos le llaman a estas palabras que dijo el Señor el grito de desesperación, grito de desolación. Y muchos dicen, ¿cómo el Señor Jesucristo iba a dar ese grito siendo Dios? No se nos olvide, hermanos, y es lo que vamos a ver ahorita, que dejó de ser Dios. Dios le quitó la divinidad, y el quien se enfrentó a la cruz, ¿quién fue? La parte humana de Jesucristo, la naturaleza humana de Jesucristo. Miren, vamos a ver aquí entonces, en primera instancia, el Señor experimenta el abandono de Dios en su vida. Ya vimos, ¿no? Toda esta parte como a las 3 de la tarde. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al Señor Jesús, su Padre lo estaba, ¿qué dice aquí? Lo estaba abandonando. Y esa palabra que dice aquí, ¿por qué me has desamparado? Es la palabra griega, ekataleipo, que está un poco difícil de pronunciar, que significa dejar, abandonar, dejar desierto. Dios le quitó la divinidad a Jesús. Y ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? Porque vamos a ver eso ahorita. Y miren, en esta palabra es la única vez que nuestro Señor Jesucristo le hace una pregunta al Padre. Le dice, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Porque siempre Él obedeció a pie juntillas todo lo que el Padre le mandaba. Nunca chistó, siempre cumplió. Y aquí nos da muestras, hermano, esta palabra de lo horrible que es estar sin el Señor. Gritó con fuerza. Y mis queridos hermanos, lo más horrible del infierno, más allá de las torturas, porque así lo declara que será el lugar de lloro, de sufrimiento, más allá más allá de ese sufrimiento es que no va a estar Dios ahí.
Eso es lo más tremendo, que no va a estar Dios ahí. Y aquí el Señor Jesucristo nos quiere, o bueno, la palabra nos quiere enseñar que el Señor Jesucristo gritó porque Él sentía que el Padre ya no estaba con Él. Lo había abandonado precisamente por ti y por mí, hermano. El Señor experimenta todo el peso del pecado. Fíjense lo que dice esta palabra aquí en 2 Corintios, en la versión internacional. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, cuando dice nosotros puedes incluir tu nombre, Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Cómo lo trató Dios? Como pecador. Cuando Él no había pecado, lo trató como un pecador. No solo los hombres lo trataron como pecador, sino también Dios. Y vamos a leer esta parte que a veces hemos leído mucho y hemos predicado. Isaías 53, versículo 6 dice: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y una vez un pastor nos ponía un ejercicio así muy rapidito: ¿cuántos pecados cometes al día? Alguien que me dé un número, así nada más. Alguien que diga así nomás: 10. Imagínense 10 por 365, ¿cuánto es? Y por tu edad, ¿cuántos son? Los de toda la humanidad. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mis queridos hermanos, esto no es cosa menuda. Miren cómo dice 1 de Pedro 2:24: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Eso que el Señor estaba viviendo, ese abandono, esa carga de todo ese pecado, fue porque te amaba, querido hermano, porque me amaba. Experimentó la carga de la maldición, y eso significaba el anatema. Algo anatema es algo que es quitado de la gloria de Dios, dedicado a la destrucción. Eso es lo que estaba viviendo nuestro Señor. Y miren esto: algunos teólogos declaran que Jesús no sufrió la ira divina, sino que solo la supresión de la comunión divina. No es igual. Algunos dicen: solamente Dios le quitó el habla. Es como si tu papá te quita el habla, ¿no? Ya no te habla tu papá por algo que hiciste, y tú dices: bueno, pues a mí me vale si me deja de hablar mi papá mientras no me castigue. Pero no fue así, porque no solamente se obstruyó la comunicación divina, sino también cargó su ira en Él. Aquí lo dice Isaías 53:4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Cómo dice aquí? Entonces, ¿sufrió o no sufrió la ira de Dios? Es algo muy difícil de entender. Miren cómo dice aquí: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor Jesucristo fue maldito, y su Padre lo abandonó. Eso es lo que significa esta primera palabra de las que estamos viendo, la cuarta palabra. Es lo que significa, queridos hermanos. Pero el Señor nunca, ¿qué dice aquí? Aún en esos momentos tan difíciles, tan duros, estando ahí en la cruz, Él no se olvida de la palabra de Dios, y cita la palabra de Dios, hermanos. Cuando Él dice estas palabras, está citando el Salmo 22. Fíjense cómo dice esta parte de la palabra de Dios. Aquí está: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvar, lejos de mis palabras de lamento. Salmo 22:1. Aún en la cruz, el Señor nunca se olvidó de la palabra de Dios. Amén. Siempre tenía la palabra de Dios presente en su corazón. Y era un salmo mesiánico que estaba hablando de Él mismo, que estaba hablando de cómo iba a sufrir el Señor Jesucristo. Lean el Salmo 22, es un salmo mesiánico, es un salmo que 1000 años antes estaba describiendo cómo iba a morir el Mesías. Ahora, hermanos, aquí sus palabras no son contra Dios. No está maldiciendo a Dios, no está blasfemando a Dios, sino son a su Dios. Está hablando con su Dios. Él no blasfema. Y ya vimos, esto es para que nos demos cuenta de lo terrible que es vivir sin la presencia de Dios. Vamos a darle aquí, vamos a ver la quinta palabra. ¿Cuál es esta quinta palabra, hermanos? Ya lo leímos. Y vamos a ver aquí, hermanos, cómo dice Juan 19:28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo:
para que la escritura se cumpliese. Y fíjense cómo todo es para que la escritura se cumpliese. 1000 años antes, como vuelvo a repetir, porque ahí fue la época en que se escribieron los salmos. Dice el Salmo 69:21, por lo menos esta alusión mesiánica tiene este salmo, y dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. En el Nuevo Testamento los evangelios dicen que cuando él tenía sed le dieron vino mezclado con hielo, que era una especie como de sedante, que era una especie como de anestésico. Y dice la palabra de Dios que él lo probó y no lo quiso beber. ¿Por qué no lo quiso beber? Porque él tenía que sufrir todos los dolores. Él sabía que tenía que sufrir todos esos dolores. Vamos a ver qué podemos aprender de esta palabra, hermanos. Esta palabra nos hace ver que la humanidad del Señor es real. La humanidad de Cristo es real. Y aquí voy a entrar un poquito en historia. Yo sé que a ustedes no les gusta, pero brevemente vamos a ver algo de historia. El concilio de Éfeso en el año 431 combatió, entre otras herejías, ¿al qué? Nestorianismo, que decía que las dos naturalezas, divina y humana, de Cristo eran completamente independientes entre sí. Es decir, que Cristo solamente era un hombre que fue poseído y habitado por Dios. Jesucristo era un hombre normal, no era Dios, era un hombre común y corriente, y vino Dios y lo poseyó. Eso es lo que decían los nestorianos en ese año, en el 431. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces cuando Cristo murió en la cruz, no estaba su naturaleza humana, sino solamente la naturaleza divina. Y eso que pues mucha gente dice, pues sí, por eso no le dolió nada, porque era Dios. No sufrió nada, porque era Dios. Pero fíjense aquí, en el año 444, un poquito después, una archimandrita de Constantinopla, esa palabra, si alguna vez la escuchan, archimandrita, son como los obispos de las iglesias ortodoxas. No sé si los han visto, que tienen como unos gorros negros, son los archimandritas. Bueno, en el año 444, una archimandrita de Constantinopla, llamado Eutiquio, ahí está un nombre para sus hijos si quieren alguno, comenzó a predicar que la naturaleza humana de Cristo estaba absorbida, ¿por qué? De modo que en la unión de ambas no había sino una sola naturaleza. ¿Cuál era esa naturaleza? La divina. La humana no. Porque para muchos de ellos el cuerpo humano era algo malo, la carne era malo. Y por eso hacían todo este tipo de doctrinas. Pero mis amados hermanos, en el credo de Calcedonia, en el concilio de Calcedonia, si ustedes abren su signario, no lo van a hacer ahorita, pero ahí está el credo de Calcedonia, dice: rechazó la doctrina del monofisismo, defendida por Eutiquio, este archimandrita, y estableció el credo de Calcedonia, que describe la plena humanidad y plena divinidad de Cristo. Es decir, Cristo fue completamente humano y completamente, y quien padeció los tormentos en la cruz fue la naturaleza humana de Cristo. Para que les quede bien claro esa parte, hermanos. Miren lo que dice Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para hacer esta expiación en la cruz, ¿qué se necesitaba? ¿Que fuera qué? Semejante en la carne. Dice Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? ¿Quién le dio ese cuerpo? A nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que celebramos en la Navidad, la encarnación del Verbo. Ese Verbo se hizo carne, se hizo humano. Y lo hemos visto, que chillaba, que necesitaba leche, que le tenía que cambiar los pañales, que tuvo hambre, que tuvo necesidades fisiológicas. Y dice aquí Juan 19:28, que ya lo leímos, nada más vamos a leer esta parte. Dice el Señor Jesucristo: ¿tengo qué? Porque estaba su naturaleza humana en la cruz. Y tenía sed. Imagínense tanta sangre que había perdido, fiebre, choque anafiláctico. Ya vimos hace 2 años una presentación de los sufrimientos del Señor. ¿Cómo no iba a tener sed? Esta palabra nos hace darnos cuenta de qué, hermanos. Dice aquí: pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido
a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Esta es una versión del lenguaje más sencillo. Vamos a leer la versión 60. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice aquí que fue ¿qué? ¿Tentado en qué? Hubo mujeres que le tentaron. Por eso a mí me encanta mucho esa película que les he mencionado hasta el cansancio, La última tentación de Jesús. Porque ahí nos presentan a un Jesús humano completamente. Claro, esa película esa novela escribió precisamente un cristiano ortodoxo. Fue vetada esa película por muchos años en muchos países. De hecho, le quitaron el premio Nobel de literatura a ese hombre por esa novela. Porque toda la iglesia ortodoxa se levantó y dijo, ¿cómo va a presentar a un Jesús así? Pero al final Jesús regresa a la cruz y muere por nosotros. Pero fue tentado en todo. Fue tentado a mentir, fue tentado a defraudar, fue tentado en todo. Pero ahí dice que Él nunca cayó en pecado. Pero no le fueron ajenas nuestras debilidades humanas. Tuvo hambre, iba al baño, tenía sueño, comía. ¿Esas son debilidades qué? Y aquí en esta palabra lo estaba demostrando, hermanos. El que murió en la cruz fue Jesús, el hombre. Fue la persona humana de Jesús, la naturaleza humana de Jesús. Así que todo lo que vivió en la cruz le dolió, lo sufrió por ti y por mí. Vamos a ver la sexta palabra. Y esta palabra me encanta muchísimo. Bueno, todas me gustan, pero me gusta mucho más esta palabra. A mí en lo particular, ¿cuál es? Y para ser más textuales, vamos a leer aquí en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. A ver, pastor, entonces contradice la Biblia, porque usted dice que no lo tomó, lo probó y no lo quiso tomar. Pero dice esta palabra, ¿cuál es la palabra aquí? Consumado es. Y yo le he dicho hasta el cansancio, esta palabra en griego es la palabra tetelestai. Incluso hasta se la deben saber de memoria. La palabra consumado en griego es tetelestai. Esa palabra, fíjense, muchos de los jóvenes de ahora no entienden esto porque ya no les tocó vivir muchas de estas cosas. Es como en una tintorería, ¿no? Tú llevabas tu nota en la tintorería, no sé si todavía, creo que no. Llevabas tu nota a la tintorería y ahí tenían su colchoncito y tenían su sello y le ponían pagar. Ese era el término comercial. Cuando alguien había saldado una deuda, ¿no? Significaba también pago, significaba cumplir con su palabra, significaba terminar un compromiso. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Esta palabra significaba, ¿qué dice ahí? Vamos a leer este pasaje, Mateo 5:17, ¿cómo dice? No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularla, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Y miren lo que dice aquí en Juan 17:4. Son palabras del Señor. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando él estaba diciendo esas palabras y dijo tetelestai, estaba diciendo, ya cumplí, Señor. Vine a cumplir la ley y la cumplí a la perfección. Pero también, hermanos, esta palabra nos enseña, como ya dije, que significaba ¿qué? Pago. Y vamos a leer Isaías 1:18. Fíjense lo que dice Isaías, aquí entiendan esta parte. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Espérense tantito, dice aquí, ¿estemos qué? Quiere decir que nosotros teníamos una cuenta pendiente con Dios. Y aquí lo dice muy claro, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es a través del sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Con ellas el Señor estaba diciendo, he pagado tu deuda. Hubo quien, ¿cómo dice el himno? Por mis culpas, Pablo. Qué himnos tan hermosos, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí primera de Pedro 1:18-19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo compró el Señor Jesucristo nuestra salvación? ¿Cómo pagó tu deuda? Está pagado, hermanos. Miren, esta palabra nos enseña, significa también que se termina todo el sistema sacrificial que hasta esos momentos imperaba. Hasta esos momentos toda la gente llevaba sus borregos, llevaba sus animales al templo para sacrificarlos. Por eso el Señor Jesucristo, después de la entrada triunfal, el lunes, como se le conoce, ¿verdad?, entró el Señor al templo y echó a los cambistas, porque estaban ahí vendiendo los animales. Un autor muy reconocido, Joaquín Jeremías, dice que el templo estaba horrible. No estuvo él ahí, pero por los testimonios que hay, ¿verdad? Miren lo que dice aquí. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Qué se hace en la misa, hermanos? Hace poco les mencionaba, en la misa, en todas las misas que hay, en todos los lugares, simplemente aquí en el pueblo, ¿cuántas misas hay en la iglesia, hermanos? ¿Ustedes saben cuántas misas hay diario? ¿Qué pasó, hermano? Les falta más mundo. Como 6 dicen por ahí. Nada más aquí en el pueblo. Y el sacerdote lo que está haciendo, porque ellos creen que la hostia están sacrificando a Cristo, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden, ¿qué? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Tetelestai, consumado es, ya está pagado. No necesitas hacer nada más que la gracia del Señor Jesucristo en tu vida. No necesitas seguir pagando, hermano, el diezmo que da, las ofrendas que das. No le estás pagando nada al Señor. Al Señor no le podríamos pagar nada. Consumado es, Él ya pagó todo. Amén, hermanos. Amén. Y vamos a ver la última palabra, la séptima palabra que dijo el Señor en la cruz. Y vamos a leerla aquí en Mateo 23:46. Perdón, en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Así dijo? Ahí dice, clamando a gran voz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En arameo. ¿Y qué significaba eso, mis amados hermanos? Fíjense, los católicos antiguos, hoy ya no sé si sea bueno o sea malo, pero ya no, hacían que las personas, los fieles, se aprendieran estas palabras, estas mismas palabras que dijo el Señor Jesucristo, estas últimas palabras, pero se las tenían que aprender en latín, porque ese era el idioma de la iglesia. Ni hablaban bien el español, ¿verdad? Y se lo tenían que aprender en latín. In manus tuas Domine commendo spiritum meum. ¿Qué significaba? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y se lo tenían que aprender de memoria, por si algún día estaban a punto de morir, o estaban en el hospital, o iban ya a morir, tenían que recitar estas palabras, como si fuera algo mágico, como si por recitarlas se salvasen. Incluso estas palabras, como dice aquí, las dice el sacerdote en lo que se conoce como la extrema unción. Ustedes han visto que hay muchos sacerdotes que andan rondando ahí como buitres. Yo así lo veo en los hospitales y andan viendo que alguien se está muriendo. Yo me acuerdo que cuando mi mamá estuvo la última vez en el hospital cuando murió, eso me da mucho gusto. No me da gusto que haya muerto mi mamá, pero me da gusto porque ella me contó: hijo, vino el sacerdote a ofrecerme la hostia, y yo le dije que se fuera porque yo no soy católica, yo soy cristiana. Ay, hermanos, eso. Ay, hermanos. Gloria a Dios porque mi madre murió en Cristo. Gloria a Dios. Pero estas palabras, mis amados hermanos, fíjense cómo dice aquí, quiero que la leamos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos. Y esta palabra griega que se traduce aquí por manos, que fue una mala traducción, es la palabra heirás, que significa ¿qué? Digo, a lo mejor dicen lo mismo, pero yo creo que no es lo mismo. Porque cuando un chiquillo, cuando un niño, a veces hasta un adolescente, un joven,
¿En qué lugar se siente más seguro? En los brazos de su padre. Y a lo mejor los que no tuvimos un padre para que nos abrazara, pues estaba nuestra madre que nos abrazó. ¿Qué lugar más seguro? ¿Qué lugar más seguro? Yo lo veo ahorita ahí con mi sobrinito que está en la casa, le dice y todo quiere con su mamá, y va y abraza a su mamá. ¿Qué lugar más seguro que ese? Y Jesucristo, dice entonces, Jesús clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos. Miren cómo dice aquí, hermanos, Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreando suavemente a la resistencia. Aquí en su seno, en sus brazos. ¿Cuántas ovejas no pastoreó así el Señor Jesucristo? Ahora Él pedía y encomendaba el pastoreo de su Padre. Sus últimas palabras, hermanos, fueron de confianza. Confiaba en su Padre. ¿A dónde ir más que a su Padre? Y dice aquí, encomiendo, palabra griega para titemi, que significa depositar, confiar la carga. Cuando alguien le encargaba a alguien fiel. Hermanos, a lo mejor está mal que yo diga esto, porque dicen que nunca debes hablar en primera persona, no debes hablar de mí. Pero yo puedo decir, hermanos, que como pastor, yo soy confiable. Yo soy confiable. Humanamente sé, miren, el miércoles, debo decirlo, hermanos, el miércoles teníamos oración, y esa es la única vez que no he venido a la oración. Porque el martes me tomé una pastilla, me noqueó, y me hablan, me estaba a levantar y me dicen: Pastor, ¿no va a venir a la oración? Pues ya eran las 8 y algo. No voy a ir a la oración, ¿no? Que por cierto les dije a mis hermanos: ¿para qué se fueron? Tan como los alumnos de la primaria, ¿verdad? Si no llega el maestro y se van. Pero bueno, de ahí en fuera, hermanos, la gente puede confiar en mí. Si yo digo que voy a llegar, voy a llegar. Y ahora, yo humanamente puedo decir eso. Y el Señor confía en su Padre. Miren lo que dice 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién le he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso dijo el apóstol Pablo, le estaba diciendo a Timoteo: yo sé a quién le he creído. Y el Padre estaba encomendando su vida. Padre, en tus brazos encomiendo mi vida. Qué hermosas palabras. Cuando estés en momentos difíciles, encomiéndate al Padre. Encomiéndate a Él. Porque las últimas palabras del Señor fueron ¿de qué? Y dice el Salmo, hermanos, un salmo, el Salmo del pastor: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, para terminar esta predicación, quiero pedirles que abran sus Biblias en Lucas 23. Y vamos a leer del 44 al 49. Esto va a ser lo último que vamos a leer. Lucas 23, 44 al 49. No, si quieres puedes quitarle, hermano Elías, esta parte, y no sé si nos puedas poner ahí esta lectura. Lucas 23, 44 al 49. Nos lo va a poner aquí nuestro hermano Elías. Lucas 23, 44 al 49. Y con eso vamos a terminar, mis amados hermanos. Lucas 23, ¿cómo dice? Con eso terminamos. Cuando era hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. El mismo centurión, hermanos, se sorprendió de lo que estaba viendo y de lo que estaba escuchando.
La gente que estaba ahí, que estaba en el Gólgota, esa gente salió de ahí golpeándose el pecho, porque se dieron cuenta que Jesucristo era el Salvador. Hermano, yo espero que hoy salgas de aquí golpeándote el pecho. Yo espero que hoy salgas de aquí dándole la gloria a Dios, reconociendo lo que Él hizo, y que vivas una vida más en santidad. Vivamos una vida más en santidad. Y como yo lo decía, vivamos una vida más en hermandad, una vida más bonita delante de Dios, agradeciéndole a Él. Y si tienes un pecado, hermano, que tú puedas decirle: Señor, perdóname, yo quiero vivir una vida digna delante de ti, porque yo he escuchado tu palabra, y yo no quiero que mis pecados te sigan lacerando, te sigan crucificando. Yo quiero pedirte perdón. Hermanos, yo quiero pedir que oremos, hermanos, en estos momentos. Si alguien quiere, o si toda la iglesia quiere hacerlo, cerremos nuestros ojos y hagamos una oración donde nos consagramos delante de Dios. Siempre hay tiempos, hermanos. Aunque eres cristiano, no necesitas hacer una oración para recibir a Cristo. O si es así, también hazlo. Pero conságrate al Señor. Porque día con día, hermanos, vamos perdiendo esa santidad. Y requerimos nuevamente hacer un compromiso con el Señor. Vamos a orar. Señor, tú conoces la vida de cada uno de nosotros. No te podemos ocultar nada, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es poderosa. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Queremos hoy, Señor, asombrarnos como lo hizo ese centurión. Queremos asombrarnos como lo hizo esa gente que estaba ahí, Señor, que salieron golpeándose el pecho porque vieron la verdad, vieron la realidad, que tú eras el Salvador del mundo, eres el Salvador del mundo, y lo sigues siendo, Señor. Que no nos acostumbremos a ver tu gloria, Señor, que no nos acostumbremos y digamos: sí, el Señor me salvó. Que recordemos lo que tú hiciste, Señor. Estas 7 palabras nos han recordado, Padre, el amor tan grande que tú nos tienes a cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, porque de continuo pecamos. Ayúdanos a consagrarnos en este día más y más a ti, Señor. Que así sea, Señor. Bendícenos ampliamente. Y bendecido seas tú, Señor, por lo que hiciste por nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios bendiga, hermanos, su palabra y bendiga.